Muy buenas hermanos y hermanas que están estudiando griego en el Nuevo Testamento. Soy su profesor, Dr. Daniel Kuyper. Y es mi gusto, mi agrado estar aquí con ustedes este día también y darles la lección en griego. Ya hemos pasado en el libro la introducción más la lección 1. Ahora vamos con la lección 2. Pero antes que nada vamos a leer un pasaje de Santiago, porque nosotros estamos también viendo el griego como está escrito en el Nuevo Testamento. Esto es nuestro punto. Ahora vamos a empezar con, si tienen sus Biblias, Santiago 1:9, y estoy leyendo de la NBI, y por supuesto estoy usando la NBI de estudio, que es una de las mejores Biblias comentados, y estoy usando esto más otros recursos que tengo a mi disposición. Dice la palabra de Dios, Santiago 1:9, el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador. A ese se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Ok, estamos nosotros hablando de Santiago, que era, dijimos la última vez, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Es obviamente un medio hermano y es un hermano menor, pero probablemente mayor entre los otros hermanos de Jesús. No era creyente hasta que él vio a Cristo en la resurrección. Entonces su testimonio es muy válido y muy grande, y Santiago llegó a ser uno de los preeminentes en la comunidad apostólica de la iglesia en Jerusalén. Entonces, la última vez nosotros usamos la palabra para prueba, o mejor traducido es tentación, y la palabra en griego es poikilois, y la palabra mejor es perismois. Hay una variante, pero es perismois, y esa es la palabra para tentación. Hoy en día nosotros vamos a concentrarnos un poco en la palabra Macarios, que es el versículo 12, donde dice dichoso es el que resiste la tentación. Entonces Macario es el que resiste la perismois. Bueno, nosotros sabemos que esta palabra en griego puede ser traducido por diferentes formas. Por ejemplo, aquí en la NBI usa la palabra dichoso. Y en otras traducciones usa la palabra feliz. Pero quizá la mejor traducción por esa palabra Macarios es bendecido o bendecidos. Entonces, esta palabra quiere decir el hombre es bendecido, el que está resistiendo la tentación. Esa palabra Macarios también Cristo usó en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte ustedes pueden recordar que nuestro Señor Jesucristo nos dio las bienaventuranzas. Y esto se encuentra en Mateo y el capítulo 5, donde Cristo dice, y la NBI lo traduce, dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos
les pertenece. Pero Macarios, bendecidos. Bendecidos quiere decir bien dichos. Entonces son contentos, dichosos, bendecidos. Dios les está culminando su bondad sobre ellos. Dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Está interesante. Los pobres de espíritu, los humildes, los pobres son dichosos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos ustedes serán cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y también persiguieron a los profetas y los que los precedieron a ustedes. Ahora, este es el hermano de Jesús, y él entiende las bienaventuranzas y está diciendo: la persona que le sigue a Dios, que le es humilde, que conoce a Dios y que resiste y supera la tentación, él es dichoso, él es bendecido, él recibe la bienaventuranza de Dios, la bendición de Dios. La palabra es Macarios en griego. Jesús también nos dio mucha sabiduría, ¿no es cierto? Y el libro de Santiago es de sabiduría, es un libro sapiencial. Entonces nos está dando algo otra vez de la enseñanza de Jesús a través de su hermano, que es la sabiduría. Y sabemos que la sabiduría también es profético, ¿verdad? Nos dice cómo vivir. Ahora, en esta sección que estamos estudiando, que estamos viendo, vemos dos o tres cosas. Los versículos 2 a 8 se tratan de la introducción y es de la prueba a la tentación. Los versículos de hoy hablan de pobres y ricos que son probados o sufren tentación. Y seguimos un poquito más sobre Dios y su parte o su no parte en la tentación, que serían los versículos 13 al 18. Entonces hay tres secciones. Vamos a seguir adelante con la segunda, que es hoy en día. Y la primera idea en el versículo 9 son los pobres en la tentación. ¿Cómo son los pobres en la tentación? ¿Cómo son los pobres tentados? Pobres puede ser por muchas formas, pero los humildes, las personas que muchas veces faltan confianza, las personas que faltan preparación, que no tienen una buena educación. Puede ser una persona pobre también una persona de escasos recursos, ¿verdad? Hay varias formas de realmente manifestar pobreza, pero humildad ante Dios. Dice el libro de Santiago que no debemos ser llevados como a un lado a otro por el viento, ¿verdad? Esto aquí en esta sección, hermanos, habla del viento, habla del sol y habla de la planta, igual como Eclesiastés, que es un libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? De sabiduría, que dice que vanidad de vanidad, toda la vida es vanidad, dice el eclesiástico, el maestro, y él sufre bajo el sol. Y él habla de ser agobiado por el viento, y él habla de la vanidad de la vida como somos, como la flor que perece, que marchita en el tiempo. Entonces, el libro de Santiago también es de mucha sabiduría y debemos recibirlo con bien. Los ricos, los pobres, su problema es de subestimación. Ellos no se estiman como deben hacer. Son humildes de condición. Y ellos piensan siempre, cuando llega a ser de Dios, yo no lo puedo hacer. Faltan
confianza, faltan expresión, faltan una actitud de confianza. Entonces ellos necesitan confiar en Dios, saber que somos todos parte del reino de Dios, ¿verdad? El orgullo no es problema de ellos, pero la solución es que necesitan un buen orgullo, una autoestimación. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. Ahí está. Entonces debemos inspirar confianza en las otras personas y especialmente los que son pobres, ¿verdad? Ayudarles a saber que ellos también cuentan en el reino de Dios y lo pueden servir. Ahora, ¿qué es el problema de los ricos? El problema de los ricos es que el rico, él sobreestima quién es. Él piensa demasiado en sí mismo y él piensa que merece de todo y a veces piensa que es rey de todo. Entonces él toma la ventaja. Él se justifica. Él no tiene ningún problema con su estimación de sí mismo porque es sobreestimado. Él tiene que tener humildad y tiene que saber que él es como la flor del campo que pasará, se marchitará. El sol cuando sale seca la planta y su calor abrasador. Así que se le cae la flor y pierde su belleza y eso va a ser el fin del rico. que pasó con el rico joven, ¿verdad? El rico joven no podía dejar lo que él tenía porque amaba tanto su riqueza. ¿Qué pasó con el rico insensato que Cristo mencionó en el Evangelio de Mateo? Este rico insensato, Lucas también, en Lucas capítulo 12, él perdió su alma por aferrarse tanto a las riquezas. ¿Qué pasó con Lázaro, el pobre y el rico? No, el rico se justificó y realmente no era. Mucho cuidado, dice Santiago, si uno es rico, mucho cuidado. Luego dice, esas son tentaciones que verdad las personas caen en no estimarse o estimarse demasiado. Luego, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido quienes lo aman. Y eso es la verdad para rico y pobre, la misma cosa. Ahora, para terminar ese devocional, hay ciertas cosas que no de Dios. Primero dice que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por mal, ni tampoco tienta a nadie. Dice que cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendrará el pecado, y el pecado a la luz, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Entonces Dios no tienta. Pero esto no es decir que Dios no es soberano sobre todas las cosas, porque si creemos que Dios es todopoderoso, es soberano sobre todas las cosas, Él sabe todas las cosas y Él está en todo lugar. Pero Dios permite ciertas cosas y también el hombre es el que se engaña a sí mismo. Está en control Dios, pero Dios no puede ser culpado de ningún mal. Pero Dios tiene como soberanía sobre todas las cosas. Y sabemos que en el libro de Job, que el Señor permitió al diablo que tentara a Satanás. Y lo tiente también el diablo y nosotros también por nuestras propias concupiscencias, porque hay un cierto propósito. Y el propósito ya lo mencionamos. Por lo menos son dos cosas. Es que vamos a crecer en santidad. Vamos a crecer en santidad. Cuando nosotros hayamos ya vencido el mal, hay un gran premio para nosotros. Y Dios va a dar una corona a los que vencen el mal. Y lo podemos hacer en el poder del Espíritu Santo y por el modelo de Jesucristo. Entonces, Macarios, que seamos hermanos dichosos, porque hemos vencido la tentación por el Espíritu Santo y por el ejemplo de Jesucristo, la justificación que nos ha dado. Vamos a orar. Gracias, Santo Padre, por tu palabra y pedimos que esta palabra sea aplicada por tu Espíritu en nuestras vidas. Y en el nombre de Cristo oramos. Amén.